Según los estudios realizados, el aprendizaje de un segundo idioma es una asignatura pendiente. Los colegios e institutos con sistema bilingüe pretenden paliar esta carencia y así cada vez son más los centros que apuestan por este sistema. Es el caso del Instituto Juan Bosco, en Alcázar de San Juan, que son ya varios años los que lleva utilizando este sistema. En este año además ha subido un escalafón porque si bien ya se estaba practicando el sistema bilingüe, una profesora del centro se ha lanzado a publicar un libro en el que propone llevar la educación en inglés al ámbito familiar. Los profesores del centro se han planteado trabajar el bilingüe con un sistema más particular, por lo que la mayoría del material que utilizan lo han diseñado ellos mismos al hilo de la experiencia y completando las necesidades que se han detectado en los alumnos. Los materiales los preparan ellos, adaptando lo que ya existe a esta nueva forma de docencia en las asignaturas que así se hace, lo cual sinceramente es de agradecer, porque entre otras cosas no siempre ese esfuerzo adicional está recompensado suficientemente, pero hacerlo lo hace. Es un centro dinámico que está intentando integrar conocimiento y el manejo del segundo idioma de forma cotidiana. Su director se mostraba muy satisfecho con el resultado de estas experiencias. Este instituto desde el año 1967 en que se crea siempre ha apostado fuerte por la innovación. Fuimos el primer instituto de la localidad y uno de los primeros de la provincia en implantar la LOCSE. Somos el único de la ciudad que además estamos certificados en gestión de calidad, aparte de otra serie de cosas, y en la ESO apostar por el bilingüismo era una opción que, contando con profesorado competente, como cuenta este instituto, había que utilizar. Hay quien piensa que un idioma distinto es una frontera, y en este instituto creemos que un nuevo idioma es una puerta abierta a recoger más experiencias de fuera. A nadie se le escapa que, de igual forma que el latín era la lengua común en el mundo de la cultura, hoy es el inglés. Y una apuesta, en este caso por el inglés, en el instituto era decisiva. Tener acceso a conocimientos que no se encuentran en castellano, la tercera lengua más hablada del mundo, nos pareció que era importante, y disponiendo de las personas que tenían capacidad para impartir la sección bilingüe y contando con su decidido apoyo, pues este instituto junto con el María Zambrano fueron los dos primeros que iniciaron esta experiencia. Son ya 6 los años, han titulado dos grupos de ESO. Este año será el tercer cuarto de la ESO que titule en bilingüe, y estamos animados a mantener esta experiencia porque nos parece muy importante. El futuro está ahí y los chicos, sean de primero de ESO, sean de segundo de bachillerato, pues saben que su futuro depende en gran medida de los conocimientos que tengan en otra lengua, en este caso inglés. Y nosotros pues hemos decidido, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarles. Yo creo que al Bosco se le empieza a conocer. Cuando la LOCSE establece los centros de secundaria no hace distingo entre lo que se imparta allí. Y el Bosco, bueno, pues es un instituto que además de ESO y bachillerato tiene otro tipo de estudios. Cuando la gente ha empezado a conocernos, pues se nos ha reconocido de otra forma. Ya el año pasado tuvimos una importante subida de matrícula, este año también. Es la primera vez que nos convertimos en el centro más demandado en primera opción, en primero de ESO, y la verdad es que estamos satisfechos y hay que ser realistas. Todo el mundo ha trabajado muy bien en el instituto para que eso sea así, pero un poquitín de especialidad pues es el trabajo que se está haciendo desde la sección bilingüe. María Espejo es la profesora que ha publicado el método de bilingüismo. Propone educar en bilingüe desde la familia. Ha plasmado su experiencia en esta publicación que ha presentado recientemente en Madrid. Pues en nuestro programa Emprende nos hemos venido hoy hasta el IES Juan Bosco. Como ven, hemos utilizado el salón de actos y es que vamos a hablar con María Espejo. Es profesora en este centro y es profesora de inglés, pero además se ha embarcado
en la aventura de editar un libro que se refiere al bilingüismo. ¿Por qué un libro, María? Muy buenos días. Buenos días. Yo creo que un libro da muchas oportunidades. En primer lugar, se escribe despacio, se puede ir pausando, se puede ir pensando lo que se quiere decir y permite revisarlo para que quede más claro, para que no se incluyan términos que no se puedan entender, y nos permite llegar a muchas personas de muchos países. Está ahí, se puede volver sobre él, no es como una conferencia que se escucha y desaparece, y eso, que viaja por el mundo y se puede volver a consultar. ¿Y qué recoge este libro que nos trae aquí hoy? Pues lo que recoge son mis experiencias como madre de una familia bilingüe. Nosotros somos un matrimonio de castellano-manchegos por los 4 costados. Nuestros padres, abuelos, son todos de aquí, de La Mancha, y pensamos que podríamos darle a nuestros hijos la oportunidad de vivir con 2 culturas distintas. Entonces instauramos un bilingüismo artificial, porque no podría ser de otra manera, con los recursos que teníamos, y aquí estamos. ¿Cómo se plasma eso? Bueno, se plasma, hay muchas formas de plasmarlo. Nosotros queríamos plasmarlo no solo como experiencia, sino también como guía. Es decir, queríamos que una persona que lo viera desde el punto de vista práctico, como una cosa como una experiencia real, algo que ha sucedido, y como con una serie de orientaciones para ver qué camino puede seguir, porque sí que es verdad que es un tema que interesa mucho hoy en día, el tema de los idiomas, y cuando nosotros salimos al parque, muchos padres nos han preguntado cómo lo habéis hecho. Entonces yo creo que qué mejor manera de hacerlo. No tenemos el libro aquí, pero ¿cómo lo describirías? El libro es muy personal. El libro, para los que lo han leído, la gente que lo ha leído, es como nosotros, muy, muy personal y muy claro. Sobre todo lo que queríamos era que fuera muy claro y muy ameno para todos, que nos pudiéramos quitar la máscara de filóloga en mi caso y que se entendiera, que no fuera teórico, que fuera para todos, para padres. ¿Cómo se van aportando los temas? ¿Cómo lo planteas y crees que alguien puede aprovecharse de esa experiencia? ¿De qué manera? Nosotros contamos cómo lo hemos hecho, no solo contamos las experiencias, sino que empezamos desde el primer momento. ¿Quiénes somos y cuáles son los factores que hay que tener en cuenta? Es decir, primero tenemos que saber cómo somos, cómo son nuestros hijos, cómo es nuestra familia, a qué medios podemos acceder. Sabemos que estamos en Alcázar de San Juan, entonces hablantes de inglés no nos vamos a encontrar con muchos. Colegios bilingües puros tampoco. Entonces nosotros nos planteamos que lo primero que hay que hacer es un estudio de la situación de nuestra familia, de nuestro lugar de residencia, de nuestros hijos, porque hay niños que son más tímidos, entonces hay niños a los que les puede resultar más complicado el enfrentarse a hablar en un idioma distinto en un entorno monolingüe como es este. Entonces, a partir de ahí ya explicamos en una segunda fase cómo podemos hacer el planteamiento de las estrategias que vamos a usar, es decir, cuál va a ser nuestro plan de trabajo, qué debemos tener en cuenta, y luego ya añadimos los recursos que nosotros hemos utilizado y otros recursos que se pueden utilizar, para luego ya terminar con una nota simpática, con una historia, en palabras de mi hija reescrita, de cómo lo ha vivido ella. Entonces hay una parte teórica muy ligera, muy suave, narrada de una forma, ya digo, para personas que no son expertas, y luego ya hay una parte, todo va acompañado de una parte de experiencia, de práctica, de cómo lo hemos vivido nosotros y de a qué problemas nos hemos enfrentado y qué materiales hemos utilizado y, en definitiva, eso. ¿A quién va dirigido, por tanto? Va dirigido a padres que se interesen por el bilingüismo y que quieran introducir ese bilingüismo en su familia, en la medida de lo posible, porque sí que es verdad que yo voy por la calle y muchos padres me dicen, claro, tú lo tienes fácil porque eres profesora de inglés. Y yo siempre les digo, sí, pero la televisión la tienes tú y el mando simplemente es cambiar el idioma. Simplemente con cambiar el idioma estamos cambiando una serie de horas que nuestros hijos están dedicando al inglés sin darse cuenta, en una actividad que es lúdica, que les gusta, que les interesa y que van a intentar comprender. Entonces, eso es prácticamente gratuito. Luego están los videojuegos, los libros, todas esas cosas que sí que cualquier padre, cualquier madre puede utilizar en su casa, sepa más o sepa menos. ¿Qué más recursos? ¿Qué más recursos? Yo sobre todo
Y creo que hay que pensar en lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo libre. Entonces, si a mí me gusta ir al cine, pues me gusta ir al cine con mis hijos, pues voy a aprovechar todas las películas que haya en versión original y voy a ir. Y si no, me voy a organizar viajes, excursiones a sitios donde podamos ir. ¿Que lo que me gusta es la lectura? Pues vamos a leer libros, vamos a comprar libros con audio CD, comprar o ir a la biblioteca, que también hay muchos, con audio CD, y los ponemos. ¿Que lo que nos gusta es jugar a los videojuegos? Pues los videojuegos en inglés. ¿Que lo que nos gusta es usar aplicaciones con el móvil? A los niños les gusta mucho usar el móvil, a los adolescentes, pues en inglés. Todo lo que podamos hacer en nuestro tiempo de ocio es tiempo que ganamos, porque es tiempo que de todas formas íbamos a utilizar en el ocio. Pues si lo podemos dedicar al inglés además, estamos maximizando los recursos. ¿Cómo fue la aventura? ¿Cuánto tiempo lleva el libro escrito? Se ha presentado ayer precisamente en Madrid, hablaremos ahora, pero ¿desde cuándo vienes preparándolo y en qué momento vio la luz? Pues lo empezamos, la verdad es que llevamos 2 años y pico con nuestro proyecto bilingüe. No empezamos con la idea de un libro, empezamos con la idea de mejorar la educación de nuestros hijos, porque como cualquier padre lo que nos preocupa es la educación de nuestros hijos. Luego hay otras preocupaciones secundarias, pero lo principal es que nuestros hijos sean felices y que nuestros hijos tengan la mejor educación que podamos darle. Entonces, nosotros empezamos con nuestro proyecto bilingüe en casa, con nuestros objetivos, nuestro planteamiento, con muchas dudas y con ciertos miedos, pero bueno, muy convencidos de que iba a funcionar. Y a medida que los resultados se fueron viendo, ya vimos que eran bastante buenos y estábamos muy satisfechos, y nos surgió la idea de contarlo en un libro, porque sí que es verdad que cuando íbamos al parque los padres nos preguntaban, porque es evidente, cuando ves a 2 personas como nosotros te das cuenta de que ingleses no son. Y cuando ves que los críos hablan en inglés y que los padres les hablan en inglés y lo entiendes, te das cuenta de que algo raro hay por ahí. Entonces los padres sí que nos preguntaban y nos decían, ¿cómo lo habéis conseguido? Y entonces les empezábamos a explicar, bueno, pues es que es complicado, pero tenemos un proyecto bilingüe, etcétera, etcétera, por aquí, por allí. Y nos surgió la idea de que podíamos contarlo, pero a gran escala, y lo escribimos. A mí siempre me ha gustado escribir, y lo único que me daba más recelillo era que yo soy filóloga y no quería que el libro fuera teórico, abstracto, aburrido, filológico. Quería que fuera interesante para padres, porque lo que queríamos principalmente era comunicar una idea que a nosotros nos estaba funcionando. Entonces lo empecé a escribir, mi marido me lo fue revisando para que la cosa no fuera muy técnica y que fuera más o menos ameno. Y después, cuando ya estuvo terminado, nos gustó y pensamos en publicarlo. Barajamos varias opciones, como publicarlo electrónicamente o publicarlo en una editorial, pero pensamos, bueno, primero lo intentamos con una editorial y si no lo conseguimos, lo publicamos electrónicamente, que siempre es una opción que está ahí. Y tuvimos la gran suerte de que el grupo Almuzara se interesó por él. Nosotros entramos en contacto con ellos a primeros de mayo y a primeros de junio ya estaba en el mercado, con lo cual fue un proceso muy rápido, muy apasionante también, porque todo eran experiencias nuevas para nosotros, no sabíamos qué había que hacer después, habíamos oído hablar de las pruebas de imprenta, pero tampoco sabíamos cómo se trataban ni nada, y luego ya después decidimos desde la editorial presentarlo también en Madrid, para que tuviera un poco más de difusión. Cuenta su experiencia en el núcleo familiar, donde ha adoptado el modelo que siguen las familias que tienen 2 lenguajes maternos distintos. Cada uno ha hablado en un idioma y sus hijos han conseguido un nivel de inglés muy eficiente. Lo aprendido en el proceso de aprendizaje en casa ha tenido ocasión de aplicarlo en el instituto, de forma que ha supuesto una colaboración en la enseñanza del inglés en las aulas. Así nos lo explicaban algunos alumnos que están siguiendo el sistema del bilingüismo en el Juan Bosco. Pues muy bonito, porque a mí me gustan los idiomas. Y ¿qué asignaturas tenéis? Pues inglés, lengua, francés, religión, taller o matemáticas, naturales, sociales. ¿Pero eso es muy difícil? No, si estudias no. ¿Cómo os habéis adaptado a pasar de una lengua a otra? Bien, tienes que estudiar. ¿Cómo se estudia para estudiar cono, además de estudiar idioma?
¿Cómo lo haces? Pues haciendo esquemas, porque estudiarse del libro cuesta mucho. Entonces es un método que recomiendas. Sí. No se hace muy cuesta arriba. No, es fácil. Está muy bien, a mí me gusta y eso. ¿Por qué lo elegiste? Pues porque así está bien y, o sea, para nuestro futuro pues es mejor el inglés para luego trabajar y todo eso. ¿Pensabas que iba a ser más fácil? No, o sea, pensaba que iba a ser así o un poquito, a lo mejor un poquito más difícil o algo, pero bueno, es fácil. Es al inglés porque es más, luego nos va a servir para el futuro, para estudiar, para encontrar trabajo y es fácil, si estudias es fácil ¿Y los profesores qué tal? ¿Saben? Porque es que luego dicen que es que muchos no saben y hablan así. No, sí saben, sí. ¿Y os hacen bromas y eso también en inglés o las bromas las hacen en castellano, en español? En las dos cosas, en los dos idiomas. En los dos idiomas nos hacen bromas. ¿Y cuál es la asignatura que más te gusta en inglés? Matemáticas. Porque me gusta. ¿Porque te gustan las matemáticas o porque crees que es más concreto y entonces es más fácil hacerlo en inglés? Y porque saco mejores notas. Porque iban todos mis amigos. ¿Y entonces? Pues me decidí venir aquí. ¿Pero a ti te gusta el inglés? Sí, ¿Por qué? porque es un idioma que lo vamos a practicar en el futuro. Me estáis hablando todos de futuro, pero tú no disfrutas ahora ya con el inglés, con las canciones, todas las instrucciones de las cosas que vienen en inglés, los videojuegos. Yo imagino que ya no es por el futuro, ya mismo, ¿no? Tú disfrutas del inglés. Sí. Pues ¿Qué relación tienes tú con el inglés aparte del de clase? ¿La música en qué la oyes? ¿En inglés o en español? en español. ¿Todavía no tienes grupos en inglés? No. Entonces tú, aparte de la clase, ¿para qué usas el inglés? Para nada. ¿Y en el futuro para qué te gustaría usarlo? Para ser profesora de infantil. ¿Y qué tal tú con los profesores y todo eso? ¿También te gusta hacerlo en inglés? Muy bien. Cuéntame un poquito, ¿cómo es la experiencia? Pues muy bien, porque te lo explica muy bien y puedes aprender más. Porque me gusta el inglés. ¿Tú te vas a dedicar a inglés? ¿Tienes claro que tu carrera va a ir por ahí o simplemente porque crees que es un buen complemento? No, porque es un buen complemento. ¿Se te ha hecho muy cuesta arriba? No, es fácil. Y estás encantada entonces, ¿no? Sí. ¿Con los profesores y todo eso qué? Bien, explican bien y son muy buenos. Sí. ¿Cuál es lo que más, qué asignatura es la que más te gusta en inglés? Mates. ¿Por qué? Porque la profesora es muy buena y explica bien. Y la historia y todo eso dicen que también es un poco complicada, ¿no? Aprenderla en inglés. ¿A ti qué te parece? No es difícil, es fácil. Lo que más difícil es naturales, ¿Por qué? porque son muchas cosas. Muchos conceptos. Luego sabéis los huesos en inglés y no lo sabéis en español. ¿Eso pasa? Sí. Porque es divertido. ¿Sí? ¿Te parece divertido? ¿Para qué? Cuéntanos un poco tu experiencia con el inglés y qué crees que te aporta con respecto a estudiar solo en español. Pues porque es divertido y en el futuro, por ejemplo, si tengo alguna tienda inmobiliaria o alguna cosa, pues que vaya en inglés y hablarle en inglés. ¿Tú a qué te quieres dedicar? ¿Lo has pensado? No. Pero para cualquier cosa te viene bien, ¿verdad? Sí. ¿Y disfrutas con las asignaturas en inglés? Sí, ¿Con cuáles más? con el inglés mismo. Sí. Sí. Y aparte de lo de la clase que hablaba con tu compañera, ¿tú usas el inglés en la vida diaria? ¿Escuchas en inglés las cosas? ¿Vas al cine o ves películas en inglés? Sí. Pues canciones en inglés. ¿Qué grupos te gustan? Hannah Montana Y los Beatles, ¿no? y los Beatles, sí. ¿Te despides en inglés? Bye bye. El libro puede servir de base para el aprendizaje del inglés en los círculos más domésticos y en el día a día de cualquier familia que pretenda ampliar conocimientos de otro idioma desde casa. Aporta trucos, consejos y da ideas de formas distintas de convivir con un segundo idioma. ¿Y qué tal van las ventas? ¿Cómo se ha presentado? ¿Qué ha hecho la editorial con él? ¿La distribución? ¿Cómo se ha organizado eso? ¿Se ha hecho al gran público una venta normal o se ha ido más en centros educativos?
¿Cómo se plantea la distribución del libro? Que no sabemos cómo se llama, por cierto. Se llama Guía Práctica de Bilingüismo. Bueno, ahí, ¿no? Te ha salido la vena filóloga, ¿no? La vena filológica. No le ha puesto la aventura en la familia. Sí. La verdad es que cuando la distribución es buena, la editorial es un grupo editorial bastante grande, no es Planeta evidentemente, pero de los grupos independientes es de los más grandes, entonces la distribución es extraordinaria. Yo este fin de semana he estado en Madrid y lo encontré en la Casa del Libro, en la FNAC, en el Corte Inglés. A todo esto, como somos novatos, echando fotos del libro en la librería, que a nosotros nos hace ilusión. Los grandes escritores, evidentemente, pues les dará igual, pero a nosotros nos hizo mucha ilusión. Entonces la distribución va bastante bien, se ha distribuido en toda España y en Hispanoamérica, en los países en los que trabaja Almuzara. ¿Y de aquí a nada superventas? No sé, tampoco... No es una novela dirigida al gran público, sí que hay muchos padres preocupados por la educación de sus hijos. Tira un poco para atrás el tema de bilingüismo ahí, parece que es algo más serio. Nosotros queríamos un bilingüismo, pero en la medida de lo posible, no un bilingüismo puro. Son en realidad consejos para mejorar la competencia comunicativa en otras lenguas. Desmitificar de alguna manera esa barrera idiomática que tenemos siempre, ¿no? Que casi nos cuesta hasta complejo. Sí, porque cuando uno habla en su propia lengua lo puede decir prácticamente todo. Pero cuando te pones a hablar en una segunda lengua hay muchas cosas que o no las sabes decir o no las sabes decir igual de bien ni con los mismos matices. Ni sabes si las estás diciendo con los matices que crees, ¿no? Que quieres. Con lo cual te sientes un poco presionado, incluso te sientes más tonto. Menos inteligente, menos capaz de comunicar. Y eso fue la presentación ayer. Ayer fue la presentación. Cuéntanos un poco, ¿dónde se eligió y qué tal fue? ¿Quién estuvo con vosotros? La presentación fue en la librería Le, que está en el Paseo de la Castellana de Madrid. La verdad es que es un local que antes era otra librería, era la librería Crisol, en la que yo había comprado cuando era estudiante algunos libros. Y estuvo con nosotros don Manuel Pimentel, que es el fundador de la editorial. Estuvo también el director del instituto apoyándome y acompañándome como siempre, desde que estoy aquí y sobre todo desde que estoy con este proyecto. Y muchos amigos, familiares, personas interesadas, ahí estuvimos. ¿Cómo has podido llevar esa serie de consejos al aula? Porque de alguna manera me imagino que ese trabajo, o parte del aula que tú ves ciertas carencias, o al revés, o intentas rentabilizar de alguna manera todo ese estudio que has hecho, todo ese esfuerzo que has hecho en casa, a la hora de ponerlo en práctica en las aulas, me imagino, ¿no? Bueno, yo he partido mucho de mi propia experiencia, de cómo he ido aprendiendo yo los idiomas, y también cuando nos abarcamos en la aventura bilingüe, sobre todo fue porque vimos que hay muchas carencias en el nivel de inglés que adquieren los muchachos, y muchas veces no es porque sepan poco, es porque ellos no se atreven a usarlo. Entonces sí que he observado desde la sección bilingüe que al utilizar el inglés durante más horas los niños adquieren confianza, y la confianza es fundamental. Cuando consigues confianza te da menos vergüenza, te lanzas más, practicas más, mejoras. Cuando no tienes confianza, no te lanzas, no practicas, no mejoras, cada vez tienes menos confianza. Entonces es como un círculo o como una escalada. Si vas dedicándole, vas soltándote, vas a mejor, y si no lo practicas, pues no avanzas y cada vez te sientes más desfasado. Entonces sí, es una suma de las experiencias que yo he tenido como alumna, de las cosas que he visto en mis alumnos como profesora y de las experiencias que he tenido como madre con mis hijos. Todas esas cosas de las que me hablas las has intentado traer al centro, para eso es bilingüe, y has contado con colaboración de compañeros, me imagino. Sí, aquí en el Juan Bosco tenemos todo un equipo de profesores jóvenes muy interesados por el bilingüismo, que incluso han leído mi libro con avidez y me han mandado sus comentarios y las cosas que ellos ven que podemos explicar más claramente en las apariciones públicas, y también me han dicho pues eso, que se lee bien, me han felicitado,
Y es todo un equipo de profesores que están muy preocupados por el bilingüismo, no solo por mi libro, por el bilingüismo desde hace años, porque aquí ya llevamos 6 años con la sección europea, empezó siendo sección europea, ahora es sección bilingüe, con un equipo de profesores extraordinario que se están formando, que se están preparando, que se han comprometido al máximo, porque no es sencillo meterse en una sección bilingüe. Una sección bilingüe supone que todo lo que yo estaba dando en castellano lo tengo que adaptar al inglés. Y no solo adapto la lengua, sino que también tengo que adaptar toda la metodología, porque no es igual. Porque no es igual explicar una asignatura a muchachos que te entienden en su lengua materna que en una segunda lengua, que ya ponemos una pequeña dificultad que hay que salvar mediante tipo de actividades, mediante el enfoque que se hace, mediante los apoyos audiovisuales. Entonces es más complicado y requiere muchas horas de esfuerzo que este equipo de profesores está dedicando, y yo estoy contentísima con ellos. Aunque hablábamos de los giros, ¿no? Cómo te expresas, el concepto exacto, no te permite bromas, porque claro, es más complicado todo, ¿no? Me imagino que hay ciertas barreras que las está salvando con los profesores a través de esta ayuda, y los chicos se dan cuenta, los alumnos se dan cuenta de que estáis siguiendo un método concreto y de que estáis haciendo un esfuerzo extra o dirigido a través de estas experiencias. Yo creo que sí, yo creo que los chicos, cuando deciden estar en la sección bilingüe, saben que van a trabajar de otra manera, y de hecho en las reuniones a padres y en nuestras clases preparatorias para la sección bilingüe sí que se lo explicamos, y yo creo que les queda claro, pero les queda claro que hay una parte que sí que puede ser más compleja, pero les queda claro que nosotros vamos a poner todo lo que podamos, todo lo que tenemos, para que esta experiencia no les resulte una dificultad, sino que les resulte una oportunidad de aprender de otra manera y de aprender más cosas. Ellos seguro que son conscientes de eso, ¿no? De ese esfuerzo extra, pero yo me refería más a si saben que bueno, pues tú estás trabajando en este libro, si lo conocen, si de alguna manera saben que se están aplicando de alguna manera conocimientos que no se aplican en otros centros en los que simplemente se dan las clases en inglés. Quiero decir, si saben que aporta algo el trabajo que estáis haciendo vosotros o que tú has hecho a través de este libro. Imagino que los chicos, cuando se deciden a venir a este centro, saben lo que hay detrás. Y a las pruebas me remito, nuestros números de matrícula han crecido, y yo creo que ha sido porque los chicos se han dado cuenta de cómo estamos trabajando, los chicos y la población en general, porque al final los institutos los eligen los padres. Los críos dicen me gusta este, me gusta aquel por mis amigos, pero al final son los padres los que deciden. Y yo creo que no solo hay que trabajar bien, sino que también es necesario que se sepa, porque si trabajamos muy bien y solo lo sabemos los que estamos aquí, no es suficiente. No es suficiente. Al final, si no tenemos alumnos, de ese esfuerzo nuestro no se beneficia a nadie. Exacto. Para ir terminando, dinos por qué es interesante tu libro. De alguna manera, danos un consejo para comprarlo. Tenemos de cara a las Navidades un montón de regalos que hacer. Siempre estamos a vueltas con que el inglés no lo dominamos, con la necesidad que hay, con los viajes que sales. Cuéntanos un poco qué vamos a encontrar y qué nos puede aportar. Yo creo que es interesante porque es muy práctico. Y porque está escrito para que sea muy ameno y para que se pueda entender y se pueda leer. Se pueda leer con facilidad y que se pueda sacar el máximo provecho a lo que hay. Y también es interesante porque es muy adaptable. Entonces, sí que da consejos y da planes de trabajo para todos, para los que sepan más, para los que sepan menos, para los que tengan mayor presupuesto, para los que tengan menor presupuesto, porque la situación está como está. Y yo creo que es interesante por eso. Y para despedirnos en inglés, ¿algún consejo también a los alumnos y los padres, aunque sea breve? En inglés. En inglés, que veamos algo de lo que pone o algo en referencia con el libro. Join us. So concrete. Muchas gracias, María, y enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias a vosotros. El libro se puede conseguir en diferentes papelerías de Alcázar y se puede hacer el pedido a través de Internet. Una iniciativa que puede ayudar a mejorar el conocimiento del inglés, no solo para conseguir hacer una segunda lengua desde la más temprana edad, sino que sirve también para mejorar a cualquier edad. María propone diversas tácticas y métodos que van a hacer más permeable la entrada de un segundo idioma en nuestra vida diaria.